Navidades ha llegado ya el día de escuchar a Xi Jinping y a Vladimir Putin, de escucharles en una visita histórica del presidente chino a Moscú para reunirse con su homólogo durante 3 días. Una visita que se está desarrollando con el más absoluto cuidado. Y bueno, como apunte curioso, también decirles que desde el punto de vista del coronavirus, los periodistas han tenido que pasar 3 pruebas PCR para llegar a la reunión entre Putin y Xi Jinping, y también ya una vez han llegado al Kremlin pasar otra prueba rápida, y tienen el cuidado con el que se está intentando llevar a cabo esa reunión entre Putin y Xi Jinping. Vamos a ver si podemos ponerles algunas imágenes de las llegadas de estos dos mandatarios que ya nos han llegado a la redacción de Negocios Televisión, pero la cuestión parece, bueno, la cuestión de las negociaciones de paz, desde luego, que es uno de los misterios de esta guerra. Todos dicen querer la paz, pero nadie se pone a negociar. Todos dicen que siempre han querido negociar, pero nadie lo hace. Putin no se sienta a llamar a Zelensky, al presidente ucraniano, pero es que viceversa tampoco ocurre. Zelensky tampoco quiere hablar con Putin, de hecho ya ha dicho que no quiere reunirse con él. Estados Unidos y Europa solo piensan en mandar armas, quizá de momento no tanques, pero sí otras armas, no casas, perdón, tanques sí. E incluso desde la OTAN el secretario general Jens Stoltenberg ya ha dicho alguna vez que la única manera de acabar con la guerra es ganándola, y que solo se puede ganar en el campo de batalla. Bueno, vamos a escuchar unas declaraciones que hacía Stoltenberg a finales de noviembre, donde decía precisamente esto. There can be no lasting peace if the aggressor wins. There can be no lasting peace if oppression and autocracy prevail over freedom and democracy. We know that most wars ends at the negotiating table, but what happens at the negotiating table is inextricably linked to what happens on the battlefield. Therefore, to create the conditions for lasting peace, which ensures that Ukraine prevails as an independent sovereign state, we must continue to provide military support to Ukraine. Bueno, si lo han escuchado, verán que aquí Stoltenberg dice que es consciente de que muchas guerras terminan en la mesa de negociación, pero que el hecho de llegar a esa mesa de negociación está relacionado inexorablemente, dice, con lo que ocurra en el campo de batalla. Y ahí está la clave de todo, que ahora la guerra ha pasado de ser un conflicto que nadie quería a un conflicto donde ambas partes creen que la clave está en conseguir ventaja luchando en el campo de batalla, eso que tanto se denostaba cuando empezó la guerra. Y hoy, por ejemplo, en Wall Street Journal apuntaban a que ese es el motivo por el que realmente ninguna de las dos partes ahora está interesada en negociar, aunque el postureo, ya lo saben, les haga decir que sí o les haga parecer que sí que quieren negociar. Y es que ambas partes lo que quieren es ganar en el campo de batalla. Ya lo dijo Stoltenberg hace un mes, esto es una guerra de desgaste, y lo que parece evidente es que eso implica irremediablemente que si es una guerra de desgaste, no es una guerra que se pueda terminar diplomáticamente, porque ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Lo que nos deja también con la siguiente conclusión, y a ver si podemos volver a ver esas imágenes de los mandatarios de Xi Jinping y de Putin llegando a esa reunión, y la pregunta, la conclusión también con la que cerramos esta primera clave de la tarde es si realmente tiene China alguna intención de que su plan de paz sirva para algo. Esa es una de las grandes preguntas, porque en un momento donde Occidente ya ha abierto la veda de mandar artillería pesada, y donde incluso se está planteando también ahora si es momento de empezar a mandar cazas, mientras se temen también que China pueda hacer lo mismo pero con Rusia, ahora parece que las negociaciones no tienen ninguna esperanza de progresar. Pero eso sí, Xi Jinping visita Rusia y lo hace con el plan de paz de 12 puntos propuesto por China encima de la mesa, una de las cuestiones clave en esta reunión que va a comenzar en breve. A las 3:30 de la tarde está previsto que comience esa comparecencia entre Xi Jinping y Vladimir Putin en rueda de prensa, y la cuestión va a ser si Xi Jinping de verdad tiene alguna esperanza de que salga adelante. También se espera, por cierto, que hable con Zelensky, Xi Jinping, así que veremos. O si realmente es una excusa para seguir culpando a Estados Unidos de no llevar la iniciativa de conseguir una paz en Ucrania. Lo veremos esta tarde, como les decimos, un especial que va a comenzar a eso de las 3:30, es cuando se espera que pueda comenzar esa rueda de prensa. Todavía no lo tenemos confirmado, así que veremos si en cualquier caso pues tenemos esa reunión entonces, o si tenemos, bueno, pues una comparecencia de Vladimir Putin y de Xi Jinping que se retrasa ligeramente. Bueno, volvemos también a hablar del mercado y, como no, hoy de nuevo parece que viene el coco, ¿no? Por así decirlo. Para el que no lo conozca,
Coco es una expresión, o que viene el coco, es una expresión muy castellana para asustar a los niños cuando se les dice que viene el coco, que viene el cocodrilo. Pero en este caso, en los mercados, nos referimos a otro miedo por otro coco, los Contingent Convertible Bonds, en castellano, los bonos contingentes convertibles. Bueno, son bonos contingentes convertibles, también conocidos como AT1, Additional Tier 1, y son noticia porque ayer la Suiza supervisora del mercado financiero, la autoridad suiza, comunicó a Credit Suisse que los Additional Tier 1 de ese banco en concreto, de Credit Suisse, se iban a cancelar a cero, que iban a valer absolutamente nada, y que además, ojo, porque era, bueno, unos bonos que en este caso tenían un montante nominal desde luego bastante importante, 16.000 millones de francos suizos, 17.000 llegan a hablar incluso algunas fuentes, pero vamos a ir por pasos para entender esto bien, esto de los cocos. En primer lugar, ¿qué son los bonos AT1 o cocos? Additional Tier 1, para el que no haya conocido nunca esta definición tan técnica. Bueno, pues son bonos emitidos por el sector bancario con una particularidad, y es que son a perpetuidad. Es decir, que el banco nunca te devuelve el principal a ti como inversor. Y además, el banco que los emite también tiene el derecho de convertir esa deuda cuando quiera a acciones. Y ya saben ustedes que las accionistas siempre están por detrás de los bonistas en el orden de prelación, es decir, en el orden de quién cobra cuando un banco, en este caso, quiebra. Y es que, claro, los últimos en cobrar, si es que se llevan algo, suelen ser los accionistas. Entonces, vamos a recapitular. Sin devolución del principal y con la posibilidad de pasar de ser bonistas a ser accionistas, claro, ustedes estarán pensando, entonces, ¿qué sentido tiene invertir en cocos o en estos bonos AT1, que es básicamente lo mismo, Additional Tier 1? Bueno, pues sobre todo la compensación realmente está en lo que pagan los bancos a los inversores por tener esos bonos. Hablamos del cupón. Los bancos pagan unos cupones muy altos en estos bonos para encandilar a los inversores, para que los compren finalmente. Claro, el problema está en que lo que ha pasado ahora en Credit Suisse nadie lo vio venir, porque que te conviertan en accionista de repente, cuando tú eras un bonista con tu bono AT1, que sí, que es un bono arriesgado, pero que tú ya sabías que por lo menos lo que podía pasar era que te pasaran o te convirtieran en un accionista, vale, eso tiene un pase, pero que directamente te digan como inversor que tu bono vale cero, mientras que los accionistas de UBS, bueno, a los accionistas de Credit Suisse, UBS, les está pagando 0,76 francos suizos por acción, pues lo cierto es que parece cuanto menos injusto, ¿verdad? Aunque bueno, esto ya saben que en mercado no va tanto de injusticias, sino de las consecuencias legales que puede tener y también lo que puede tener, las consecuencias que puede tener todo esto también, bueno, pues en mercado. Y ya lo hemos visto en los últimos días con esa venta masiva en bonos AT1 de otros bancos. Enseguida les vamos a dar más datos sobre esta venta masiva que hemos visto en los últimos días. Pero desde luego que esto está haciendo que muchos expertos estén poniendo el foco y abriendo debates sobre los bonos AT1 o los famosos cocos. Hoy, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, David Cano, desde AFI, decía esto, lo que están viendo ustedes en pantalla. Sería un grave error acabar con los instrumentos híbridos o que, ante el riesgo de pérdida total del capital, los inversores exijamos un tipo de interés tan alto que no le interese al emisor. Bueno, básicamente lo que está sugiriendo, por tanto, David Cano, ya lo pueden ver ustedes ahí, es el miedo realmente pues a que lo que ha pasado en el mercado de bonos AT1 provoque en última instancia la desaparición de ese tipo de productos. Bueno, de momento es algo que sigue siendo un debate y que todavía no está encima de la mesa, el hecho de que realmente puedan desaparecer estos bonos AT1, pero la cuestión es que si ponemos cifras también, para que ustedes entiendan la magnitud de este mercado, estamos hablando de un mercado de 275.000 millones de dólares. Ayer el pánico sobre los AT1, sobre los cocos, se extendió tanto que los precios de oferta de los bonos AT1 de bancos como Deutsche Bank, HSBC, UBS y BNP Paribas caían entre 9 y 12 puntos básicos. Y claro, ya saben que cuando los precios caen, eso provoca una fuerte subida de los rendimientos. Y esto también ocurrió en esos bonos AT1, según datos de Tradeweb. El problema, claro, para más INRI, es que, según el Financial Times, los emisores europeos representan más del 80% del mercado total de bonos AT1.
Y casi todos esos emisores son bancos o compañías de seguros. La cosa está en que los bancos han usado esos cocos para cumplir con los requisitos regulatorios de capital. Pero la venta masiva actual que estamos viendo en bonos de AT1, ya lo saben, bonos cocos en muchísimos bancos aquí en Europa, ya se lo estábamos contando, entre ellos, por ejemplo, Deutsche Bank, pues claro, plantea preguntas que por el momento son un poco incómodas sobre cómo de útiles realmente son estos bonos como amortiguadores de capital si las autoridades financieras nacionales, como la de Suiza, pueden acabar con ellos antes que con la renta variable. Los inversores van a tener que fijar el precio de los AT1 también en consecuencia, y es lo que hemos estado empezando a ver. Y esto, claro, implicaría, como les decimos, unos rendimientos prohibitivamente altos para los inversores, con lo cual pues la pregunta parece evidente. ¿Realmente viene el coco, como les decíamos, o la cuestión es que el coco va a desaparecer para siempre? Que viene completamente al hilo de lo que les estábamos comentando, crisis financiera de la que está hablando ahora mismo Andrea Enria, el presidente de la Comisión, del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Vamos a conectar ya con esa comparecencia en directo de Enria. Ordenada. Ahora, si hubiese una resolución de crisis organizada por la vía privada, que ha sido la solución en Suiza, en el que UBS ha adquirido a Credit Suisse, bueno, pues entonces ahí no se aplica esa jerarquía. El resultado de la compra de UBS es positiva porque recordemos que Credit Suisse era un banco sistémico y una resolución sin control hubiese sido perniciosa para el mercado. Pero vamos, para nosotros era especialmente delicado e importante las normas sobre la jerarquía de distribución de pérdidas. En el caso de los Estados Unidos, sí, efectivamente, me parece que es importante que nosotros mantengamos el marco del que disponemos. Hasta ahora ha funcionado de forma relativamente satisfactoria, digamos. Y creo que es importante garantizar, lo digo una vez más, que haya una distribución adecuada de las pérdidas, ¿no? En primer lugar los accionistas y después siguiendo esa jerarquía. Las autoridades americanas han activado esa excepción de riesgo vinculada a determinada turbulencia que afecte a depositarios específicos en el caso de bancos minoristas. La idea final es conseguir la mayor protección de nuestro sistema y lo mejor es prevenir que hayan esos modelos de negocios extremos que pueda dar pie efectivamente a que salgan corriendo los depósitos. Sobre la aplicación de Basilea II, ahí yo diría que efectivamente hay cierto efecto. La Unión Europea parece apartarse de los estándares internacionales. El diálogo en otras jurisdicciones se está complicando. Puede que en otros sistemas también haya otras divergencias, con lo cual el resultado final puede ser que el sistema global será más débil de lo que sería si las diferentes jurisdicciones aplicasen las normas globales. Yo quisiera recordarle que para mí lo importante, y hay que recordarlo, lo importante, decía, es la arquitectura institucional. Esto es algo que no han escrito un par de reguladores. Nosotros hemos informado ampliamente al Parlamento y el G20 lo ha aprobado. Entonces, si las diferentes jurisdicciones se atienen a sus compromisos, mejor para todos. A continuación, la señora Ruckmacher para el ECR. Muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión. Voy a hablar neerlandés. Lo sucedido con el Silicon Valley Bank
nos muestra que un banco relativamente pequeño puede suponer un gran riesgo. Y tenemos también que prever que haya bancos del mismo tipo que Silicon Valley Bank que tengan problemas. Por la situación se puede dar una huida masiva de depósitos. ¿Puede darse la misma situación en Europa? Sabemos que los bancos tienen un colchón para estas situaciones. Pero, ¿qué pasa si se desencadena una crisis de confianza? Y paso a la siguiente pregunta. ¿Sabría usted de qué forma las diferentes autoridades nacionales ejercen esa supervisión respecto a sus bancos? Y otra pregunta. ¿Hay diferencias entre los diferentes sistemas? Es verdad que en Europa podemos tener normas armonizadas, pero si se aplican de forma diferente, y eso pasa con Basilea, vemos que se puede crear un sistema de normas desequilibrado. ¿Qué piensa usted al respecto? Y pasando al caso de Credit Suisse, vemos que había... Bueno, pues ahí tenemos al presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo hablando de la crisis bancaria que se está desatando ahora mismo en todo el mundo, primero en Estados Unidos por esa fuga de depósitos y segundo en Europa por la crisis de Credit Suisse. ¿Qué es lo que ha dicho al respecto Andrea Enria? De momento, uno de los grandes titulares que nos ha dejado es que el resultado de la compra de UBS por parte de UBS sobre Credit Suisse es positiva, porque dice, hay que recordar, que Credit Suisse era un banco sistémico, y además también ha dicho que una resolución sin control de la crisis que estaba viviendo este banco hubiese sido perniciosa para el mercado. Bueno, lo que estamos viendo de momento es que el mercado desde ayer se lo está tomando relativamente bien, y ahora Andrea Enria está respondiendo sobre la posibilidad de que pueda haber una crisis de confianza en el sector bancario ahora mismo en Europa. Bueno, más asuntos sobre estos bancos, sobre esta crisis financiera, y es que en el día de hoy volvemos a mirar también a los bancos fallidos de Estados Unidos. Enseguida volvemos también con Andrea Enria, que sigue hablando en el Parlamento Europeo. Silicon Valley Bank, Signature Bank fueron los mártires, pero otros también como First Republic Bank han tenido un poquito más de suerte. Hoy Michael Burry, el famoso inversor que ya saben, identificó que la burbuja subprime iba a estallar y se hizo una película con su historia, hoy ha vuelto a tuitear. El tuit es sencillo, dice: espero que les haya servido ese gráfico. Claro, ¿a qué gráfico se está refiriendo Michael Burry? Pues a este que les vamos a poner ahora mismo en pantalla. Se trata de un gráfico que hace días el mismo inversor, Michael Burry, publicó en su cuenta de Twitter y que es bastante sencillo de entender, pero se lo vamos a explicar de todas formas. Esos puntitos en medio del gráfico son nombres de bancos que se distribuyen en ese gráfico de dos ejes. El eje vertical marca los porcentajes de los depósitos superiores a los $250.000 respecto al total en cada banco, es decir, el porcentaje de depósitos sin asegurar, y el eje horizontal en este caso representa las pérdidas no realizadas como porcentaje del capital Z1. Y adivinen cuáles son los dos bancos más arriba a la derecha, es decir, con más porcentaje de depósitos no asegurados y con más porcentaje de pérdidas no realizadas respecto a capital Z1. Bingo, ahí tienen Silicon Valley Bank y Signature Bank. El siguiente es más preocupante, es First Republic Bank, con un 80% de depósitos no asegurados y un 40% de pérdidas no realizadas respecto a capital Z1. Comerica Incorporated también está en una posición similar, solo tiene un poquito menos de depósitos no asegurados, un 70%. Y también están en terreno peligroso bancos como US Bancorp, KeyCorp o incluso gigantes bancarios como Bank of America o JP Morgan. Así que sí, ese gráfico de Michael Burry sí que nos sirve desde luego, y con ello podemos ver que no fue ninguna sorpresa que Silicon Valley Bank fuera el primero en caer y que poco después le tocará el turno a Signature Bank para después tener que rescatar a First Republic Bank. Así que quédense con el resto de nombres porque desde luego que también van a sonar mucho en los próximos días.